Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Tenemos ahora un nuevo programa de Contratapas que ustedes lo van a poder escuchar y ver por YouTube. Estamos ahora ya en el programa número 28, así que vamos avanzando. Pueden opinar, siempre, como siempre, sobre todo en YouTube, las opiniones las vierten en el YouTube, además de escuchar el programa, de vernos, pueden dejar ahí comentarios como hemos recibido esta semana, que son muy, muy interesantes y que nos gustaron mucho. Bueno, quien les habla soy yo, Héctor Gurbit, y mi compañera Graciela Espadaro, que nos va a contar ahora de qué se trata el programa y un poquito de qué se trata lo que se trata el programa. Es decir, algo así. Sí, más bien me voy a referir al tema del programa, pero antes te quiero saludar. Hola Héctor, hola, ¿cómo están ustedes? Un gusto poder compartir este espacio. Bueno, hoy tenemos un tema rarito y sin embargo tan tomado en la literatura. Me refiero al esoterismo, que en realidad es un término usado para referirse a un conjunto de conocimientos, doctrinas o enseñanzas, prácticas, ritos, técnicas o hasta tradiciones de una corriente de pensamiento que utiliza secretos y símbolos incomprensibles para los demás o de difícil acceso y que se encuentran únicamente destinados y se transmiten a una minoría selecta, también llamada sociedad secreta. Estos conocimientos abarcan diversas disciplinas, como la astrología, la numerología, la alquimia, la magia y la espiritualidad. Si vamos a ver un poquito el tema de los orígenes del esoterismo, nos tenemos que remontar a la antigüedad en las civilizaciones tales como la egipcia, la romana, la griega y la china, que fueron las que más desarrollaron el tema. Y ellos justamente crearon sistemas sobre estas creencias y rituales que buscaban profundizar en el conocimiento de los misterios del universo y del ser humano. Dentro del ocultismo tienen también relevancia los fenómenos paranormales, que en épocas remotas entraban dentro de los terrenos de la brujería, pero actualmente están incluidos en la parapsicología. Desde el Renacimiento, intelectuales, autores y personas destacadas han abordado el ocultismo, intentando darle fundamento teórico y poniendo a la luz casos puntuales que demuestran la existencia de espíritus, entes, también llamados guías, maestros, energías u otros misterios que tienen o pueden llegar a tener una alta influencia en nuestro mundo terrenal. Bueno, yo te quiero comentar que hemos recibido muchos mensajes y no quiero dejar de comentarlos porque hay algunos también muy interesantes. Porque, bueno, nos escribe Betty Santos, dice, ambas requieren, estamos hablando del programa sobre el deporte, ¿verdad? La Ambas literatura y requieren, el deporte, claro, sí. ambas requieren disciplina y dedicación, ambas pueden inspirar y motivar a las personas. Felicitaciones por el programa. María Fernández nos manda un gran corazón y nos dice muy interesante, los extrañé, porque habíamos tardado un tiempo, ¿no? En sacar el siguiente programa. Marta Beatriz López nos dice felicitaciones por el programa, no solo recomiendan libros, también lo hacen con películas y cortos. Me quedé con ganas de que nombraran a Galeano. Es verdad, también escribe, hay muchos que escribieron sobre deporte. Galeano fue uno. Sí, también si te pones a pensar, no nombramos al escritor argentino más importante en el tema de deporte, que fue Fontana Rosa. Pero es que a veces no queremos caer en nombrar siempre a los mismos autores. Por eso es Claro, que buscamos variedad. alguna alternativa. Bueno, Luis Felipe
Laguna nos dice, me gustó lo que dijo Graciela, que la literatura y el deporte se retroalimentan, tal vez porque el escritor necesita del deportista como inspiración y el deportista necesita del escritor para alcanzar la inmortalidad. También recibimos un muy interesante comentario de Miguel Ángel Palacio, dice, muy interesante la relación deportes con escritura. Respecto al boxeo, había que ver el documental del Mundo Valladares, Nosotros los Monos, donde se hace una crítica a ese llamado deporte. No soy simpatizante del fútbol, pero es el deporte de conjunto que más se aproxima a lo político grupal. Muy bueno el programa y destacable con los informes que ambos vierten sobre ello. Mi aplauso. Y te cuento que yo vi la película Nosotros los Monos, la verdad que es impactante, así que le damos las gracias por esa recomendación que yo... es una película, está en YouTube y dura 1 hora, así que es muy interesante. Sonia Cabral Buenísimo. dice, estoy escuchando, ¿no? Así. Víctor dice, escuché los deportistas mientras hacía flexiones de mandíbulas almorzando. Y Jorge Mech nos habla de Sacheri, que hizo muchos cuentos sobre deportes, de Osvaldo Soriano también, Sí. y recuerda que es Osvaldo Soriano es quien escribió No habrá más penas ni olvidos. Así que bueno, te dejo, Graciela, para que vayas con el primer comentario. Bueno, bueno, lo vamos a ir dosificando, Así. porque en la Argentina no fueron pocos los escritores que han escrito o trabajado el tema del ocultismo. Y me voy a remitir a Leopoldo Lugones. Él publicó un libro que contiene 12 cuentos y se llama Las fuerzas extrañas. En él se verifica el choque entre el discurso de lo científico y lo no científico, que en este caso representa el ocultismo, y trata temas como la muerte y la locura. La estructura del texto es compleja y está compuesta por una serie de cuentos que se entrelazan entre sí. La narrativa en tercera persona permite al autor describir con detalle los elementos sobrenaturales que se presentan en cada cuento y la estructura circular del mismo, o sea, de la obra en sí, la recopilación de los 12 cuentos termina siendo circular porque el último cuento remite al primero. Bueno, el tema de la circularidad en uno de los textos que es más evidente es en la continuidad de los parques de Julio Cortázar, ¿no? Que es maravilloso, yo recomiendo ese cuento siempre. Bueno, y hablando de Leopoldo Lugones, voy a comentar que nació en 1874 y falleció en 1938. Tal vez por eso, en algún momento, ahora que más tarde lea un poco de un cuento de él, su vocabulario nos resulte un poco erudito, porque Es tenía erudito, estas sí. características Lugones, ¿no es cierto? Pero es uno de los escritores más importantes de la literatura argentina, reconocido por su estilo poético y la capacidad para crear historias fantásticas y misteriosas. La obra de Lugones también refleja la influencia de la ciencia y la tecnología en la sociedad de esa época, donde la preocupación por el progreso y la modernización se hacían evidentes. En algunos de sus cuentos, como La lluvia de fuego, se puede ver la fascinación del autor por la ciencia ficción y la exploración de mundos desconocidos. Y después voy a leerles un fragmentito de un cuentito No, yo voy a de comentar este. sobre Leopoldo Lugones que hay un cuento que a mí me fascina de Leopoldo Lugones que se llama Izur, que Y-Z-U-R, ¿no? Que te leo el primer párrafo, la primera línea. Compré el mono en el remate de un circo que había quebrado, porque él afirma de que los monos dejaron de hablar para no tener que trabajar. Entonces intenta enseñarle al mono a hablar, cosa que por supuesto no lo logra. Así que bueno, es interesante. Yo tengo aquí a Mariana Enríquez. Yo no sé si lo que escribe
tiene que ver con exactamente con el esoterismo, en tanto la definición que vos diste y las definiciones que andan por ahí. Pero sus personajes, algunos de ellos son, no son comprensibles, sino a través de causas internas que se desarrollan en sus vidas, ¿no? Mariana Enrique es una escritora periodista, docente, de género. Ella se define como la reina del terror, o la llaman la reina del Sí, terror. sí, sí, el tema del terror. Es más, si lees los libros de ella, te Sí, encontrás con bueno, él. justamente yo voy a dar algunos datos sobre uno de los cuentos. Y lo más interesante es que creció en Valentina Alsina, así que vecina tuya. Sí. Eh, bueno, en 2019 Enríquez ganó el premio de novela de la editorial Anagrama por su novela Nuestra parte de noche. A mí me encantó muchísimo los cuentos en Las cosas que perdimos en el fuego, Ah, ¿no? sí, Eh, Justamente se está elaborando, no sé si ya se filmó, si se está filmando, una película sobre el cuento, porque Las cosas que perdimos en el fuego es el último cuento de su libro de cuentos. Y sí. es muy, no voy a contar de qué se trata, es complicado, espeluznante, terrible, pero muy interesante. Y Es bueno, verdad, aunque usted no lo crea. es ver- Héctor no va a espolear. no, esta vez no. Bueno, yo voy a contar un poquito. Contá vos entonces lo que vas a contar de Leopoldo Lugones y yo sigo con un cuento de Enríquez, abreviado por supuesto. Sí, bueno, yo también. Nada más es el comienzo para que vean. A ver, cuando les traemos directamente un texto del autor, es para que ustedes tomen contacto con su forma de escribir, que vean cómo escribe el autor, no que nosotros solo le contemos que existe una obra que trata ese tema. Y a veces se nos hace difícil porque recortar un fragmento no le da mucho sentido a lo que va a terminar contando la obra. Pero para que tengan unos datos, yo voy a apenas leer unos fragmentitos de La Fuerza Omega. La Fuerza Omega es el primer cuento de este libro, Las Fuerzas Extrañas. Y dice, no éramos sino tres amigos, los dos de la confidencia, en cuyo par me contaba, y el descubridor de espantosa fuerza que, sin embargo, en secreto, preocupaba ya a la gente. El sencillo sabio, ante quien nos hallábamos, no procedía de ninguna academia, estaba asaz, distante de la celebridad. Ya ahí nos encontramos con una palabra que nosotros no usamos. Asaz significaría, en este caso, la acepción sería bastante, mucho. Había pasado la vida concertando al azar de la pobreza pequeños inventos industriales, desde tintas baratas y molinillos de café hasta máquinas controladoras para boletos de tranvía. Nunca quiso patentar sus descubrimientos, muy ingeniosos algunos, vendiéndolos por poco menos que nada a comerciantes de segundo orden, presintiéndose quizá algo de genial, que disimulaba con su modestia casi hosca, tenía el más profundo desdén por aquellos pequeños triunfos. Me había hecho su amigo por la casualidad de cierta conversación en que se trató de ciencias ocultas, pues mereciendo el tema la aflictiva piedad del público, aquellos a quienes interesa suelen disimular su predilección, no hablando de ella, sino con sus semejantes. Ahí lo de sociedad secreta, ¿no es cierto? Fue precisamente lo que pasó, y mi despreocupación por el que dirán debió de agradar a aquel desdeñoso, pues desde entonces intimamos. Nuestras pláticas sobre el asunto favorito fueron largas. Mi amigo se inspiraba al tratarlo, con aquel silencioso ardor que caracterizaba su entusiasmo y que solo se traslucía en el brillo de sus ojos. Bueno, así es como habla Leopoldo Lugones en su obra. Sí, muy interesante y es verdad, tiene una cantidad de palabras que utiliza que son muy de mucha jerarquía, de un tipo que sabe de qué está hablando, ¿no? Claro, digamos que
pero también eran palabras que pertenecen a otra época. Claro. Han caído en desuso, ahora no se practican tanto, no se ponen tanto en práctica, digamos, pero hay que buscarlas, Sí, existen. hay novelas, libros que, quedaron viejos, digamos, que quedaron viejos. Bueno, yo voy a leer, no voy a leer, voy a contar un cuento de Enríquez que se llama Fin de curso. La estudiante se llamaba Marcela, ¿no? Faltaba mucho al colegio. Hasta que en la clase de historia, Marcela se arrancó las uñas de la mano izquierda con los dientes. Los dedos sangraban, pero ella no demostraba ningún dolor. Volvió con los dedos vendados. Marcela sacó de algún lado una gilet, se cortó un tajo en la mejilla, salió la sangre casi a chorros y la empapó el cuello y la camisa, sin un gesto de dolor. Terrible. Empezó con temblores. Son todos tramos, ¿no? Si leen el cuento completo, hay toda una escenografía que no la describo, porque bueno, hay que simplificar. Empezó con sus temblores, que no eran temblores, sino más bien sobresaltos. Sacudía las manos en el aire. Después empezó a taparse los ojos mientras decía que no, con la cabeza. Señalaba uno de los inodoros, estaba en el baño, dice, señalaba uno de los inodoros y gritaba, andate, déjame, andate, basta. Eso se lo decía al inodoro. La protagonista, sí, la narradora le dice, yo le hablé, ¿qué pasa, Marcela? ¿No lo ves? ¿A quién? A él, ahí en el inodoro, ¿no lo ves? Me miraba ansiosa y asustada. Casi no le quedaban pestañas, se las había estado arrancando. ¿Qué me va a seguir obligando a hacer cosas si no lo puedo decir que no? Me va a obligar a seguir haciendo cosas y no le puedo decir que no. Entonces la narradora dice, ¿y cómo es? Es un hombre, pero tiene un vestido de comunión, tiene los brazos para atrás, ¿no? Es raro. Después de un tiempo, como no venía al colegio, la narradora va a visitarla, dice, y vine porque quiero saber. ¿Qué querés saber? Le pregunta Marcela. No vuelvo más a la escuela. Entonces la narradora dice, quiero saber qué te obliga a hacer él. Volvió a entrar en su casa y antes de cerrar de un portazo dijo, ya te vas a enterar, te lo va a pedir pronto. Y acá viene el remate del cuento, ¿no? Vuelve la narradora. A la vuelta, sentada en el colectivo, sentí cómo palpitaba la herida que me había hecho en el muslo con una trincheta. No dolía. Me masajeé la pierna con suavidad, pero con la suficiente fuerza para que la sangre, al brotar, dibujara un fino trazo húmedo sobre mis jeans celestes. Es espeluznante, aparte que si lo leen todo se van a dar cuenta, pero fíjate que lo que está hablando en realidad es de una presencia extraña que le hace hacer ciertas cosas que al principio puede no desear, pero que después le causan placer. Sí, Esto es lo terrible. sí, no le duele, eso es lo más extraño que dicen, no le duele. Hay algo esotérico en eso. Sí, sí, es muy esotérico ese cuento. Pero bueno, Mariana Enríquez es una de las, digamos, de la nueva generación que hay que tener muy en cuenta. Bueno, recomendamos la obra de Mariana Enríquez. Tal vez con el libro Las cosas que perdimos en el fuego, eh, queden, cuando lo terminan de leer, queden como un poco choqueados y como que tuvieron una dosis masiva de Mariana Enríquez y tienen que esperar un tiempo antes de volverla a leer, porque cuesta animarse otra vez y enfrentar Sí, a sus mí me textos. remontó un poco al realismo mágico, ¿viste? Pero bueno, quizás sea otra cosa, no es tan No, yo dramático. la veo Al más terror. Sí, Stephen King, sí, 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 sí. bueno, eso sí. Bueno, yo voy a contarles que otro que se dedicó a este tipo de temas fue Roberto Art, que publicó un libro que se llamó, en realidad es un libro de ensayos,
y se denominó Las ciencias ocultas en la ciudad de Buenos Aires. En este texto habla de los centros teosóficos que en ese entonces pululaban por Buenos Aires. Algunos lo llaman ensayo de juventud de Art, y es una recopilación de artículos que publicó en periódicos. Y en él, Roberto Art cuenta su particular peripecia por las logias y estos centros teosóficos. Teosófico se refiere a todo lo que es sabiduría de Dios, ¿sí? De la ciudad donde se improvisaba sobre el ocultismo espiritualista y casi mágico, propulsado por una que tendríamos que haberle dedicado un párrafo aparte, que es Elena Blavatsky, que realmente se llenó de plata vendiendo a todo el mundo su único libro, La Doctrina Secreta, a pesar de que para ese momento ya la habían calificado de impostora desde las sociedades teosóficas reconocidas hasta las sociedades psíquicas occidentales. O sea, a la mujer esta ya la habían reconocido como una farsante. Roberto Art, que vivió entre 1900 y 1942, que es joven, ¿no? Entró en los círculos escogidos de los practicantes, pero sobre todo leyó mucho sobre la materia. Pero fíjate que lo que va a contar con profunda decepción, después de esta búsqueda que él realiza, es realmente, al final del recorrido, sin contemplaciones, va a hablar de superchería, obcecación e hipocresía. En realidad, recorre un mundo, un submundo, digamos, poblado por embaucadores e iluminados. Y al final se siente decepcionado. En ningún momento explicita qué esperaba encontrar, pero está claro que detrás de esta búsqueda, de ese algo más, ¿no es cierto?, de eso oculto, se escondía el anhelo tan humano de penetrar en el más allá. Así que después de tu intervención les voy a leer un pequeño párrafo justamente de lo que él escribe como introducción a este texto. Así conocen la voz de Art. Sí, yo leí casi todo lo que ha escrito Roberto Art y es maravilloso, ¿no? Sobre Sí, todo, vos sabés que yo me tenía por muy leída de Art y este texto no lo conocía. no, pero hay, bueno, lo que pasa es que hay mucha crónica, no ficción, digamos, en él también, ¿no? Que cuenta cosas de Buenos Aires, sí. Bueno, yo voy a hablar de una cosa que es extraña y que la tomé efectivamente de la web, porque yo ni me lo imaginaba. Voy a hablar de Pitágoras. Así como vos dijiste de Grecia, voy a hablar de Pitágoras. Parece que se deben a él las doctrinas religiosas de la inmortalidad y la transmigración de las almas, así como la necesidad de su purificación, o la catarsis, que le llama él en griego. Y yo busqué qué era la transmigración de las almas y ese es el viaje que realiza el espíritu a través de las diversas formas de vida. Hay que diferenciar entre encarnación y transmigración, porque en la encarnación te encarnas en otra persona, en la transmigración es el alma que se deposita en otro lado. Bueno, esto no sé si es cierto, siempre hay, yo veo que en el esoterismo, de acuerdo con lo que estuvimos viendo, que hay una relación con con la religión, con la filosofía, con la alquimia, etc. Bueno, los desarrollos más importantes del pitagorismo se deben a sus discípulos. A veces se atribuye el descubrimiento del famoso teorema de Pitágoras, que no lo voy a escribir porque probablemente me van a castigar. Pero no, en vez de atribuírselo a Pitágoras, a un tal
y Paso. Pero bueno, nosotros decimos que es de Pitágoras, porque así lo conocemos, ¿no? Eh, de, de este personaje se sabe que lo divulgó, razón por la cual fue perseguido, hablamos de Hipaso, ¿no? Y probablemente asesinado por divulgarlo, ya que en la escuela pitagórica los descubrimientos eran secretos, que solo podían ser conocidos por sus miembros, que en general eran matemáticos, a diferencia de los acusmáticos, o sea, los oyentes, que no tenían acceso a las doctrinas profundas de la escuela. Tiene que ver esto, ¿no? Con poner límites, ¿no? Con la censura, de alguna Sí, manera. con el tema de que hay jerarquías dentro de estas sociedades secretas. Claro. Algunos pueden acceder a una parte de la información, pero a los verdaderos secretos son No. los iluminados. Bueno, con Pitágoras aparece una nueva tradición en la filosofía que marcó las llamadas escuelas itálicas. Y aparece también una nueva vinculación entre la especulación filosófica y los ideales de esa famosa purificación moral, ¿no? Pero es muy interesante pensar en Pitágoras con estas cosas de la transmigración de las almas, porque, bueno, está cerca del esoterismo, ¿no? De alguna manera. A mí me llamó la atención y por ser Pitágoras, más todavía. Mi amigo Pitágoras, al que le debemos el teorema de Pitágoras. Bueno, un pedacito de la introducción al texto de las ciencias ocultas en la ciudad de Buenos Aires de Roberto A. Empieza con una pregunta y se pregunta, ¿cómo he conocido un centro de estudios de ocultismo? Lo recuerdo. Entre los múltiples momentos críticos que he pasado, el más amargo fue encontrarme a los 16 años sin hogar. Y ahí empiezan unos comentarios, ¿no? Y más adelante dice, abreviemos. Describir los pasajes de un intervalo harto penoso y desilusionador no pertenece a la índole de este tema. Mas, si puedo decir que, descorazonado, hambriento y desencantado, sin saber a quién recurrir, porque mi joven orgullo me lo impedía, llené la plaza de vendedor en casa de un comerciante de libros viejos. Pues bien, una mañana que reflexionaba tristemente en lo dudoso, en el dudoso avenir. Avenir no es una palabra que nosotros usemos tampoco, se refiere a suceder. Penetró en aquel antro, en busca de una historia de las matemáticas, un joven de extraña presencia, palidísimo, casi mate, los ojos hundidos en las órbitas, todo de una contextura delicada y profunda, rodeado, por así decirlo, de un aura tan vasta y espiritual que inmediatamente me inspiró simpatía su criolla belleza. Tratamos de encontrar tal obra en el curso de nuestras investigaciones por los polvorientos estantes, trabamos conversación. Le observaba. Al hablar lo hacía con especial cuidado, modulando las palabras. Prestaba a sus pensamientos precisas tonalidades que me subyugaban con su timbre sonoro y convincente. Es muy colorido en sus descripciones, ¿no es cierto? Volvimos a encontrarnos otras veces en aquel lugar, y no sé si inconscientemente o de un modo premeditado por él, nuestros diálogos versaron acerca del ocultismo y la teosofía. De estas ciencias poseía vastos conocimientos, a los cuales su fe les dotaba de tan severa apariencia que no se podía menos de creerle y respetarle. Bueno, y va a seguir hablando de las entrevistas que tiene con él. Y casi al final dice, era sabio y yo lo escuchaba tembloroso de admiración. Y al final comenta, yo creía, pero él debió de intuir que el discípulo sería infiel al maestro. Sí, bueno, Roberto Alt fue inventor también, ¿no? Me acuerdo que uno de los inventos era la media de las mujeres con costura. No sé, bueno. Sí, Bueno, en Los Siete Locos muestra el tema de- del personaje que es inventor, que es un y poco esa él. librería de la que hablaste, la incendia, no sé, en el libro, ¿no? Bueno, yo voy a hablar también un poco de un tema que me parece interesante,
porque ahí se junta la filosofía con las matemáticas y con la física, ¿no? Voy a hablar de la cábala. La cábala es de Baruch Spinoza, que es uno de sus estudiosos, y de Maimónides, pero fundamentalmente de Spinoza. Y la cábala es una disciplina, escuela, pensamiento esotérico relacionado con las corrientes del misticismo judío. Un cabalista tradicional utiliza varios métodos para analizar sentidos recónditos en la Torá, el Talmud, es decir, la Biblia, ¿no? La cábala se refiere a una serie de enseñanzas esotéricas que intentan explicar la relación entre Dios, un ser infinito, que es inmutable, eterno y misterioso, y el universo perecedero y finito. Es decir, hay una contradicción entre lo finito y lo infinito. Ahora vamos a ver por qué la cábala es tan importante para después hablar de Einstein. La cábala no podría considerarse como una denominación religiosa. Es más, a él lo echan de la comunidad judía porque pensaba que Dios en realidad no está para proveer, sino que Dios está para organizar el universo. Es decir, que Dios es la naturaleza. Y eso, de ahí surgen después, en esta cosa de Einstein, ese famoso dicho de Einstein que dijo, Dios no juega a los dados. Einstein se basa en Spinoza, porque Spinoza decía que en realidad no hay un Dios, no hay un Dios físico, la naturaleza es Dios. Y ahí entra el primer problema conceptual de la filosofía, porque resulta que la física cuántica es azarosa y la física de la relatividad no, es bien concreta. Y Einstein se mató para ver si todo eso podía congeniar, o sea, si se podía vincular, ¿no? Lo cuántico con la regla de la relatividad. No lo logró, no lo están logrando, y bueno, porque él decía que toda la naturaleza en realidad es Dios y que hay que saber expresarla a través de axiomas matemáticos. Bueno, acá tengo un soneto, no, te dejo la palabra, si hay tiempo, hay un soneto de Borges que se llama Spinoza, que es muy interesante. Bueno, pero si te pones a ver un poquito el tema de las físicas, la física de Newton se desarrolla con la geometría euclidiana. Claro, La física de Einstein se desarrolla con la geometría proyectiva. claro, Entonces exactamente. necesitas avanzar en el conocimiento matemático para poder desarrollar una nueva física. Y la teoría física cuántica lo que tiene es, por ejemplo, que no hay un antes y un después en el tema del comportamiento del electrón. Claro. Y bueno, y esto del antes y el después los vuelve un poco locos a los físicos que estaban más acostumbrados a cierta linealidad temporal, ¿no es cierto? Sí, bueno, podemos agregar que los aceleradores de partículas son los que estudian de alguna manera cómo el átomo se disuelve en otras partículas, pero esas partículas siempre se disuelven de manera distinta, nunca, Sí, nunca, sí. nunca igual. Bueno, Bueno, todo no, esto no, es interesantísimo sí, para nosotros que nos gusta la parte de la ciencia. Y les quería comentar que Borges, bueno, Borges vive buscando el tema de Dios, aunque sea un agnóstico, justamente lo busca, y lo busca a través también de Spinoza. Lo tiene muy en cuenta Spinoza para ello. Bueno, si tengo un minutito, les menciono nada más que el más contemporáneo de los autores argentinos de los que estaba tomando yo, que precisamente hablan justamente de el tema que nos convoca hoy, es Alberto Laiseca. Alberto Laiseca nació en 1941, murió en 2016 y le dio un nombre a su forma de escribir. Lo llamó realismo delirante. Fíjate vos, realismo delirante, que es un estilo que pone por encima la desmesura y la libertad creativas ante la demanda de verosimilitud de los hechos narrados. Él dice, lo que yo quiero hacer con las distorsiones del delirio es marcar justamente partes de la realidad poco vistas. Dijo alguna vez, lo que para otros es el bien, para mí es el mal. Y más allá de que esto pueda parecer una pose en cuanto a la frase,
Lo cierto es que esa actitud lo llevó a construir una obra realmente irreverente. Él va desde las frases que se alimentan de lo más exquisito del lenguaje existente a las más chabacanas que se usan en un bar. Bueno, y él escribió El jardín de las máquinas parlantes, que justamente es un mundo mágico, invisible, maravilloso, esotérico, que habría que abordarlo. Es una lectura riesgosa y exigente, pero a la vez divertida y escalofriante, conmovedora y honestamente humana, como era la ISECA. Y si me Sí. permitís, quiero decir algo de la ISECA. Yo lo tuve de profesor en Ah, el Centro Cultural Rojas, asistí a sí, uno yo de sus sabía que estaba, sí. talleres de narrativa, y era muy cálido como ser humano, a pesar de su porte serio, adusto, su voz gruesa. Muchos a la Iseca lo deben conocer por las narraciones de cuentos que realizaba los sábados en la trasnoche. Había un programa donde él narraba cuentos. Y bueno, la vida fue dura con él porque no tuvo el reconocimiento que Que hubiera merecía. merecido. Sí, sí. Bien, bueno, yo por supuesto siempre nos quedan cosas pendientes. Yo estaba en el caso de las religiones afro, la relación cuando acá se prohibían las religiones afro, los africanos, los descendientes de africanos, relacionaban los dioses de ellos con alguna virgen para pasar desapercibido y tenía acá, búsquenla, como se nos está terminando el tiempo, busquen eso. Y también voy a dejar un link en el que es un cuento de Roberto Fontana Rosa que se llama El primer milagro. Así que, bueno, vamos terminando y le mandamos un saludo a la audiencia, que nos sigan escuchando. Gracias, Graciela Espadaro. Te cedo la palabra para nuestra despedida. Bueno, Héctor, como siempre, un gusto. Nosotros nos entusiasmamos mucho con este programa. Tenemos un problema. Juntamos mucho material y después no alcanza el tiempo. Y no queremos extender el programa más que este tiempo porque nos parece que manejarnos con media hora es cómodo para ustedes. Bueno, un gusto haber compartido este momento.